y la voy a poner play, la vamos a ver todos juntos, y si ustedes tienen alguna duda, abren el micrófono, me interrumpen, yo pongo pausa y contesto directamente en vivo. Así que eso es lo que vamos a hacer. La clase grabada dura 1 hora y media, pero gracias a la magia de YouTube, vamos a ponerlo en 1:25, de manera de ahorrarnos el 20% del tiempo, y va a durar 1 hora y 10. Nos estamos ahorrando 20 minutos de vida. Así Te diría que que en 1:50 va, ¿eh? vamos en 1:25, si no es demasiado rápido, me parece. Son 20 minutos de diferencia, pero pongo play y me interrumpen, ¿sí? Cualquier duda, yo voy a estar acá para contestarles. Es la última clase de calefacción, si no me equivoco. Yo les voy a pedir que si tienen consultas, prendan o levanten la mano o prendan el micrófono directamente y me interrumpan. En el peor de los casos, si quiero terminar un concepto, como yo les había dicho en otras ocasiones, les pido que aguarden un segundito y después me la hacen. Pero prefiero que lo hagan con el micrófono antes de por el chat, que me distrae un poco más y se me hace más complicado. Hace un ratito alguien me estaba preguntando por el chat algo que habían visto en la última clase que no le había quedado del todo claro, lo que era la llave de doble reglaje. Lo aclaro rápidamente para quien me preguntó y por si alguien más tenía la duda. La llave de doble reglaje se encuentra en la entrada de los radiadores. Es una llave que tiene dos posibilidades. Una llave es operada por el instalador y otra llave es operada por el usuario final. Entonces, el instalador lo que permite con esa primera llave es regular el caudal máximo que puede estar ingresando al radiador. Y una vez que, ¿para qué hacemos esto? Para calibrar el sistema. Digamos, la primera vez que se pone en funcionamiento, una vez que ya está instalado en un sistema de calefacción central, por ejemplo, todos los radiadores, se colocan termómetros en los ambientes, se espera que entre en régimen el sistema y se regulan estas llaves de doble reglaje para regular la cantidad máxima de caudal que puede ingresar a cada radiador. Luego, la otra llave que puede accionar el usuario final, lo que hace es modificar el caudal hasta este valor, permitiendo cerrar. Alguien había preguntado, si no me equivoco, la clase pasada, si en un radiador podíamos cerrar completamente el caudal y evitar que esté ingresando agua caliente y de alguna manera apagar el radiador. Sí es posible, se puede hacer con esta llave para el usuario. No sé si quedó claro y si contesté la pregunta. Sí, le había preguntado yo. Gracias. Ok. Y bueno, ¿alguna otra duda que haya quedado en la clase pasada? Porque esto un poco toma conceptos que se vieron en la clase pasada, entonces si algo no quedó claro. Bueno, cualquier cosa, si más adelante les vienen las preguntas, me interrumpen. Paneles radiantes. Los paneles radiantes son básicamente un equipo terminal distinto al que habíamos visto la última vez, como podía ser el caso de los radiadores. Comúnmente ustedes seguramente conozcan el caso de las losas radiantes o los pisos radiantes. Lo que vamos a ver ahora es que cualquier cerramiento del local, ya sea el techo, el piso, las paredes, pueden ser paneles radiantes. ¿Y cómo se convierten en paneles radiantes? Porque tienen una serpentina que está embebida dentro del panel, o no, ya veremos, que recorre este panel de cerramiento con agua caliente a mucho menor temperatura de lo que estaban los radiadores, y de esta manera va a entregar el calor, ya vamos a ver también cómo, hacia el ambiente. Cuando hablo de menor temperatura, para que se den una idea, los radiadores pueden trabajar típicamente con agua que está a unos 80 grados al ingreso del radiador, quizás a unos 60 cuando sale el radiador, o sea que tiene una pérdida de temperatura entre montante y retorno unos 20 grados, y los paneles radiantes siempre trabajan con temperaturas menores a los 40 grados. ¿Por qué es esto? Porque esta serpentina está embebida dentro de los cerramientos y una temperatura de 80 grados en un piso o en una losa de hormigón o en una pared generaría esfuerzos térmicos y que superarían lo admisible por estos cerramientos y podrían generar daños además en los cerramientos. Por otro lado, imagínense si ustedes tienen un piso radiante y el agua en vez de estar a 40 grados está a 80 grados, no podríamos estar descalzos porque nos quemaríamos. Se fija, por ejemplo, para un piso radiante una temperatura máxima de 29 grados como máximo. Avíseme también si se llega a cortar, en un momento se escucha. Tuve que cambiar de computadora justamente porque la mía, por algún motivo, el wifi no la agarra bien, así que les pido que me interrumpan si no se escucha. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, entiendo que no por el silencio. Vamos a repasar un poquito esto, prefiero tomarme 2 minutos. Es un pequeño repaso de lo que vieron en balance térmico, pero ¿cómo se transmite el calor? Básicamente tenemos lo que es la conducción. La conducción, por ejemplo, en este caso es cuando estamos dos cuerpos, dos masas entran en contacto directo, y a través del contacto directo se pasa el calor de un cuerpo al otro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los radiadores hay conducción. Cuando tenemos un radiador, que es lo que vieron en la clase pasada, estos elementos terminales que se ubican en posiciones puntuales dentro de los locales,
están en contacto con el aire y parte de la energía, parte del calor, lo transmiten al aire por conducción directa. Después también tenemos lo que es la convección. ¿Qué es la convección? Bueno, cuando tenemos un fluido, como puede ser el aire, que tiene capacidad de fluir y moverse dentro de un ambiente o un recipiente, cuando hay diferencia de temperaturas entre las distintas partes de este fluido, se genera una corriente del fluido a través de la convección, donde se está desplazando parte del fluido de un punto a otro. Es distinto el concepto de la conducción, donde la conducción lo que sucedía es que por el contacto directo se modifica la energía cinética de las moléculas, pero no hay traslación de las moléculas. En la convección sí. Si ustedes pueden ver una imagen térmica, donde por encima de un radiador van a ver que se está moviendo y está circulando el aire. De hecho, probablemente si tienen un radiador, a veces depende cómo pega la luz, pueden ver cómo el aire se está moviendo como si fuese unas pequeñas ondas. Y por el otro lado también tenemos la radiación, que la radiación es como nosotros los seres humanos perdemos aproximadamente el 50% de nuestro calor. Nosotros estamos perdiendo calor por radiación, transpiración, conducción, evaporación, y la radiación básicamente son ondas electromagnéticas que tienen la capacidad de viajar a través del aire, también a través del vacío, así nos llega la energía desde el Sol a nosotros, y tiene la particularidad de que el aire es muy permeable a la radiación. ¿Y qué quiere decir que es muy permeable a la radiación? Quiere decir que la cantidad de calor o de energía que absorbe el aire cuando un cuerpo está transmitiendo radiación a otro cuerpo es baja. Y esto es importante porque quiere decir que si nosotros tenemos un cuerpo radiante, como puede ser un panel radiante, y un cuerpo que recibe la radiación, como puede ser un usuario dentro de un local, la gran parte de ese calor lo vamos a recibir directamente por radiación, sin necesidad de que se levante la temperatura del aire. El aire no va a calentarse tanto como sí sucede, por ejemplo, con los radiadores. El radiador, en realidad, el equipo terminal que vimos en la clase pasada, no transmite tanto por radiación como sí lo hace un panel radiante. El radiador transmite por conducción directa al aire, después por convección, el aire circula dentro del ambiente, y una parte por radiación. Pero el panel radiante emite, dependiendo de la posición del panel, pero entre el 50 y hasta el 70% de la energía a través de la radiación. Y esto tiene algunas ventajas y desventajas. Ahora vamos a ver un poquito de esto, pero tiene unas ventajas y desventajas, especialmente con el hecho de que, como les dije antes, nosotros los seres humanos perdemos aproximadamente el 50% de nuestro calor por radiación. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Alguna consulta? Bien. Introducimos un concepto nuevo acá que nos va a servir después para el dimensionamiento y también para entender un poco conceptualmente las ventajas y desventajas de los distintos sistemas, que es lo que es la sensación de calor o frío. La sensación de calor o frío depende de estas 6 cosas que están acá listadas. Vamos a leerlas y hablar un poquito de cada una de ellas. La temperatura media de los cerramientos. Importa cada uno de los cerramientos qué temperatura tiene. Por lo tanto, si un panel radiante tiene dentro de sí una serpentina con agua caliente circulando, su temperatura se va a modificar. Si un cerramiento está en contacto con otro local interior, con una temperatura similar a la que yo tengo, va a tener otra temperatura. Si está en contacto con el exterior, y dependiendo del K que tenga, K era el coeficiente de transmisibilidad térmica, también va a tener distinta temperatura media. También la sensación de calor depende de la temperatura del aire. Básicamente, si nosotros medimos con un termómetro la temperatura del aire que nos rodea, va a influir en la sensación de frío o calor. La humedad presente en el ambiente, esto vamos a ver que en principio no lo vamos a estar pudiendo controlar directamente con nuestro sistema de acondicionamiento térmico, después vamos a ver por qué. El movimiento del aire, nosotros si tenemos calor en verano podemos prender un ventilador, porque lo que sucede es que el aire que está alrededor de nuestro cuerpo queda, digamos, atrapado por la cercanía de nuestro cuerpo y por la ropa que llevemos y por los pelos que tengamos alrededor de nuestro cuerpo. Y si nosotros prendemos un ventilador, permitimos que circule el aire y que ese calor que estaba en la película superficial alrededor de nuestro cuerpo sea desplazada por aire fresco. La actividad que estamos haciendo, por supuesto, la sensación de calor no es lo mismo cuando estamos en reposo que si estamos realizando una actividad física. Eso tiene que ver con la fricción interna que se da en nuestro cuerpo. Y el tipo de ropa, porque por supuesto no es lo mismo tener una remera nada más que tener, además de la remera, un buzo y una campera, donde otra vez lo que hacemos es evitar que se desplace este aire de alrededor nuestro que ya se calentó por el calor que nosotros perdimos. Entonces, acá abajo dice que la sensación de calor es, para nosotros va a importar en función más que nada de los primeros 2 de estos 6 elementos, que es la temperatura media de los cerramientos y la temperatura del aire. ¿Por qué? Porque la humedad en principio no la estamos controlando, no estamos quitando o agregando humedad a propósito. Suponemos que cuando estamos proyectando un sistema de calefacción, como puede ser de paneles radiantes, no estamos influyendo en el movimiento del aire, no es un sistema donde intervengan ventiladores, o esperemos que el aire esté en circulación en el ambiente. La actividad de las personas la suponemos que está determinada y que no va a variar, y el tipo de ropa suponemos que tampoco va a estar siendo distinta para las personas del local, y
y la suponemos estándar, que no se puede variar. Pero sí vamos a poder influir en la temperatura del aire y la temperatura de los cerramientos que llamaremos R, o temperatura de radiación media. Se define la sensación de calor como R más T dividido 2, es un promedio. Y fíjense que acá abajo tenemos tres ejemplos. En el caso de la izquierda, la temperatura interior está a 15 grados, en el del medio 16 y en el de la derecha 18, pero van variando la temperatura media de radiación media de los cerramientos de 21, 20, 18 grados, y en todos los casos T más R es constante, de 36, y por eso la sensación de calor es constante. Esto simplemente es una introducción un poco teórica de lo que es la sensación de calor, porque después la vamos a utilizar en los cálculos, y para que se vayan dando cuenta conceptualmente cómo podemos influir en la sensación de calor, que es en definitiva lo que queremos tratar. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, duda no, solamente se me ocurre que en estos casos tenés siempre el mismo R, pero puedes tener diferentes. En los casos que están acá en la pantalla, en realidad cada uno tiene un R distinto. Fíjate que el de la izquierda tiene 21 y el de la derecha 18. Claro, pero para cada caso el R es común a todos los cerramientos. A eso me refería. No, el R en definitiva va a depender de la cantidad de calorías que yo tenga en mi cerramiento. A ver, depende. Si es un panel radiante, nosotros podemos modificar el R o la temperatura de radiación media poniendo más kilocalorías por hora, digamos, en el panel radiante, por ejemplo, haciendo circular un mayor caudal, o que la longitud de la serpentina sea mayor y tenga más recorrido en el panel. Vamos a ver cómo podemos modificar la longitud y también el paso, que es qué tan junto o separado esté la serpentina. Esa es una manera de modificar la temperatura de radiación media. Y otra manera es modificando el K. ¿Y cómo modificamos el K? Modificando la aislación. No es lo mismo una pared de ladrillo hueco o una pared de ladrillo simple que una doble pared con material aislante del medio. ¿Se entiende? Sí, en realidad más o menos. Porque cuando dijiste temperatura media de cerramientos y hablaste de, por ejemplo, si tenías una pared que daba al exterior y una que daba al interior, yo imaginé, relacioné temperatura media de cerramientos, por ejemplo, con la temperatura que tiene una pared que literalmente da a un patio, que va a ser diferente a una que da a un local interno. No sé si me explico. Sin duda, sin duda. A ver, en este caso, si nosotros miramos el caso de la izquierda únicamente, dice que la temperatura media de radiación media de los 4 cerramientos que se ven en este lugar es de 21 grados. Ah, claro, es la temperatura media de los cerramientos, o sea, sería como la media entre los 4. Ya vamos a ver, no, cada uno puede tener su propia temperatura de radiación media. Va a quedar más claro cuando vayamos al dimensionamiento, seguramente. Ok, bueno, está bien, espero con ansias. Y si no volvemos, no hay ningún problema. Dale. ¿Alguien más que le haya quedado algo pendiente, alguna duda? No, lo mismo que él. Bueno, ahora entonces... Perdón, Lo Sí. único que me genera alguna duda es que acá no estaríamos modificando la temperatura interior, sino que todo esto es para dar una buena sensación de calor. ¿No era como antes que sí queríamos modificar la temperatura interior? Por supuesto, no. Nuestro objetivo es modificar la temperatura interior. Si nosotros no realizamos ninguna intervención desde el punto de vista de elegir un sistema de calefacción y dimensionarlo y ponerlo en funcionamiento, la temperatura interior va a ser función de las condiciones climáticas exteriores, ¿sí? Nosotros queremos buscar una temperatura interior acorde a lo que dé una sensación de frío o calor que sea acorde a lo que quiere el usuario. Ya vamos a ver un poquito, nosotros hablamos de que era entre 18 y 22 grados, bueno, acá en radiación anda por ahí, no sé exactamente ese valor, pero nosotros digamos, por ejemplo, que queremos una temperatura de 18 grados, ya vamos a ver cómo hacemos para lograr eso, modificando justamente la temperatura media de los cerramientos. Ok, gracias. Bien. Avanzo y me preguntan cualquier cosa. Acá lo que se está mostrando es unos gráficos que está mostrando, el de arriba a toda la izquierda muestra cómo es en función de la altura, cómo es el calor ideal. Nosotros idealmente estaríamos esperando esto, ¿sí? Más o menos, que haya unos 18, 20 grados a la altura de la cabeza, y que en la parte superior, donde no hay personas, pueda haber una temperatura inferior, y en la parte inferior quizás una temperatura un poquito mayor. Esto es, según lo que se ha estudiado y demostrado, la temperatura más confortable o el gradiente de temperaturas más confortable para el usuario. Y fíjense, tenemos otros 5 casos que comparan contra el calor ideal. Por ejemplo, el suelo radiante da una temperatura, un gradiente de temperaturas muy similar a lo que se obtiene en calor ideal. Tenemos otros casos donde, por ejemplo, tenemos un radiador, por ejemplo, o un panel en otra posición, donde ya no es exactamente lo mismo. Fíjense que les dije que en los radiadores, que fue el equipo terminal que vimos en la clase pasada, gran parte del calor es transmitida al ambiente y al usuario a través de convección. O sea, el aire está circulando porque tiene diferencias de temperatura y obviamente la parte más caliente va hacia arriba. Pruébense, alguna vez van a un local donde esté prendida la calefacción y haya convección, súbanse un banquito, estén cerca del techo y van a ver que ahí la temperatura es mayor. Hay otros sistemas, por ejemplo el techo radiante, o como el calor está viniendo desde arriba hacia abajo, obviamente también acá en la parte superior es donde más calor tenemos.
Un convector tampoco tiene la temperatura ideal, y una pared radiante va a tener un perfil similar a este. Y fíjense en este cuadro cómo nos dice que en función de la ubicación del panel, ya sea piso, paredes o techos, el porcentaje de calor que es transmitido a través de radiación o convección. Cuando está en el piso, más o menos estamos hablando de un 55% de calor emitido por radiación, cuando está en el techo alrededor de hasta un 70% o un 80%. Por eso es que realmente el panel radiante emite mucho más por radiación de lo que lo hace inclusive un radiador. Y acá abajo está hablando esta tabla específicamente de las temperaturas que no debemos superar fíjense que dice, la temperatura en la superficie del panel radiante. Por ejemplo, para pisos, nunca debe superarse la temperatura en la superficie del panel radiante 29 grados, como dijimos antes. ¿Por qué? Porque si no nos quemamos o se puede dañar el solado, ya sean cerámicos. Y ahí también tiene que ver, es importante la elección del panel radiante en sí. No, disculpen, del solado que nosotros tengamos. Si tenemos un solado cerámico, que tiene una muy buena transmisión del calor, una muy buena transmisibilidad térmica, será ideal quizás para tener un piso radiante. Pero si tenemos una alfombra que nos funciona de alguna manera como aislante, o si tenemos incluso un piso de madera que también aísla un poco, ya evita que parte del calor sea transmitido por radiación, y esta puede llegar a pasar que funcione mucho más por convección que por radiación el panel. Entonces son cosas que ustedes deben ir incorporando, estos conceptos de, bueno, el panel radiante, ¿con qué me funciona mejor? ¿Con una alfombra? No, con una alfombra no es lo ideal. Y también vamos a ver después en qué lugar funciona mejor o para qué uso funciona mejor. ¿Hasta acá alguna consulta? Hablando de vamos a ver lo que tenemos acá. En este caso, esto es una planta, ¿sí? Es una vista en planta de un local, en este caso es un estar comedor, y fíjense que lo que tenemos es una serpentina. Esta serpentina representa, esto que está acá dibujado representa la serpentina, que es por donde va a estar circulando el fluido calefactor, como les dije, a unos 40 grados como máximo, y va a estar circulando desde el montante. Fíjense que acá tenemos un montante, tenemos una válvula de ajuste del caudal, que no está pensada para que la utilice y regule el usuario. Esta válvula de ajuste de caudal está pensada para que el instalador regule por primera vez, o en sucesivas instancias, si es que lo requiere, el caudal que está circulando acá, para poder ajustar un poco más la cantidad de calorías que circula por este circuito. Después de pegar toda la vuelta, va a volver por el retorno. Esto pareciera ser el caso de una instalación de calefacción por agua caliente tipo central con paneles radiantes. Entonces ya vamos a ver que pueden ser de tipo central o también de tipo individual. O sea, ¿qué diferencia que sean central o individual? Central, que tenemos una única planta térmica que le da, genera el agua caliente que va hacia un montón de equipos terminales en distintas unidades funcionales. Fíjense que empezamos a ver algunas cosas como serpentina de hierro negro, diámetro 13. Bueno, ya es la primera vez que tenemos una mención a un material, y quiero hablar un poquito de esto, de los materiales. Típicamente, los materiales que vamos a tener hoy en día son quizás plásticos, como puede ser polietileno. Tenemos dos polietilenos, uno que se llama polietileno reticulado, se lo suele abreviar como PER o PEX, PER o PEX, es uno de los más utilizados, o también hay otro que es polietileno copolímero octeno, el PECO, que también es utilizado. ¿Qué diferencia tengo entre los materiales plásticos y los materiales metálicos, como puede ser el hierro negro o el latón o el cobre? Los materiales plásticos tienen una muy buena resistencia con el uso de duración. Estos materiales que yo les nombré tienen durabilidad, tienen resistencia porque piensen que esto puede estar embebido en un contrapiso o incluso una losa, ahora vamos a ver. Y tienen la gran ventaja de que los plásticos vienen en mangueras, ¿sí? De varios metros, viene una manguera enrosable, entonces me permite utilizar toda la longitud que yo necesito de la serpentina sin hacer cortes y uniones. Fíjense que en este caso, la serpentina tipo parrilla, en cada uno de estos puntos tiene una unión. Y estas uniones representan posibles pérdidas el día de mañana y lugares de conflicto. Entonces, obviamente, tenemos que tratar de evitar tantas uniones, y por eso es que la serpentina simple tipo parrilla no es de las más utilizadas y las más difundidas. Tiene algunas ventajas, por ejemplo, para el caso de hierro negro, que es un elemento metálico que obviamente se utilizaba mucho más antes, o en los casos en los que tenemos una losa radiante en la cual está embebida la serpentina dentro de la losa, donde necesitamos mucha más resistencia y quizás un plástico no es suficiente, el hierro no se puede doblar fácilmente con la mano y se necesita de una herramienta para poder darle la curvatura necesaria. Fíjense que acá tengo que hacer curvas. Entonces, la serpentina simple tipo parrilla evita un montón de curvas en relación a otros tipos de serpentina que ahora vamos a ver a continuación, y por eso quizás es una buena opción. Por otro lado, otra ventaja de la serpentina simple tipo parrilla es la menor pérdida
por fricción. Piensen que nosotros vamos a tener que dimensionar estas serpentinas, y obviamente vamos a tener que tener en cuenta, una vez que determinemos la longitud, tenemos que determinar el diámetro. Y determinada la longitud, si nosotros tenemos este esquema, vamos a tener menores pérdidas por fricción que con una serpentina continua, como vamos a ver a continuación. Diámetros van más o menos desde 13 milímetros, que es menos de media pulgada, un poquito menos de media pulgada, hasta quizás pueden ir hasta pulgada y cuarto, o sea, unos 32 milímetros como máximo, dependiendo del material. Después también anotaremos en los planos la longitud real que tenemos en todo este circuito, y el paso, siendo el paso la separación entre cada una de las filas de mi serpentina. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Bueno, en este caso tenemos otro tipo de serpentina, que es la simple continua. Fíjense que del montante tenemos una serpentina que realiza un único recorrido, y luego vuelve al retorno. En hierro negro, en realidad, es mucho más complejo realizar este tipo de serpentina, por esto que les contaba de realizar la curvatura del material, ¿sí? Por eso, en general, este es uno de los más utilizados, pero con materiales plásticos, que hoy les dije están mucho más difundidos. Y hablando de materiales, también les dije que podía hacer los materiales plásticos dos tipos de polietileno, los reticulados y no reticulados. Y también teníamos el hierro negro, el latón o el cobre. Fíjense que hay algo particular, que estas serpentinas suelen estar embebidas dentro de un cerramiento. Y al haber cambios de temperatura, también va a haber distintas dilataciones de los materiales, ya sea de las serpentinas en sí, de las cañerías en sí, y del material en el cual están embebidas las serpentinas. Es muy importante que los materiales acompañen y tengan similares coeficientes de dilatación térmica, porque si no se estarían produciendo fisuras y roturas. El hierro negro en particular es muy importante, además, que esté revestido con pintura anticorrosiva, especialmente si va a estar embebida dentro de hormigón armado, para evitar corrosiones. Y tengan en cuenta que todas estas serpentinas son de muy difícil acceso. El día de mañana, si necesitamos hacer una reparación, y esto lo tenemos en un contrapiso, o lo tenemos embebido en una losa de hormigón, es muy difícil hacer reparaciones. Muchas veces, cuando hay pérdidas, desgraciadamente se opta por anular directamente ese circuito y reemplazar por otro tipo de calefacción o elemento calefactor o equipo terminal puntualmente en ese ambiente. Y por eso lo que se recomienda es tener mucho cuidado de las uniones, por eso si las podemos evitar con mangueras plásticas de polietileno, por ejemplo, donde no tenemos uniones, o tenemos únicamente dos uniones acá, en la unión con el montante y en la unión con el retorno, tendremos mejores resultados. Y lo que hay que hacer también es hacer planos conforme a obra, bien detallados y muy precisos, para no tener que estar rompiendo toda la losa para encontrarme con la serpentina, sino saber específicamente a dónde se ubica. ¿Dudas hasta acá, chicos? Sí, respecto a embeberla en la losa. Perdón, te interrumpo. Si puedes hablar un poquito más fuerte porque casi no te escucho. Perdón. No, lo que te preguntaba, ¿me escuchas ahí? Sí. Con respecto a embeberla en la losa, para mí no sería muy lógico si vas a poner un contrapiso arriba. Más que nada por el tema de que cuando tengas que romper, si tenés que reparar algo, romper la losa es mucho más caro que romper un contrapiso. Sí, ahora lo vamos a ver más adelante. Hay unos esquemas específicos que van a ser muy útiles para ver la diferencia entre un piso radiante y una losa radiante. O sea, sepan que no es lo mismo un piso radiante que una losa radiante. El piso radiante emite el calor hacia arriba. O sea, el usuario que va a hacer uso del piso radiante es el que está parado sobre el piso. En la losa radiante es un caso particular del techo radiante donde el calor es emitido hacia abajo. Ya va a quedar mucho más claro más adelante y vamos a ver las diferencias y por qué elegiríamos uno u otro caso. Pero existen los dos casos. ¿Bien? Perfecto, gracias. Bien, acuérdense, interrúmpanme si tienen consultas. Bueno, acá tenemos otro caso que, fíjense, era una serpentina simple continua, estábamos ingresando y hacíamos un único recorrido, y en este caso que tenemos acá es una serpentina simple en espiral, donde salimos desde un mando, y fíjense cómo es el recorrido. Fíjense cómo viene y pega toda la vuelta, ¿sí? Y va saliendo. ¿Qué ventaja tenemos con este sistema? ¿A alguno se le ocurre por qué elegiríamos este sistema respecto al otro? ¿Qué diferencias pueden ver? Yo les pregunto porque quiero que la clase sea un poquito más interactiva para no dormirnos, ¿no? Esto de lo virtual a veces se puede volver monótono. ¿A alguien se le ocurre algo? No hace falta que lo digan bien, prefiero que tiren ideas y piensen. Puede que este sea un No sé poco bien. más flexible o más adaptable. ¿A qué te referís con flexible o adaptable? Porque es un poco más libre a la hora de diseño, mientras que el otro, por ser emparrillado, tendrá más restricciones de fabricación. Otra vez ya lo pueden mandar a hacer, entonces no te importa. Pero... No, porque en el momento, a ver, si te entendí bien, en el momento de diseñar, yo voy a elegir en por dónde va a estar pasando mi serpentina y puedo elegir, bueno, por ejemplo, como se hizo en este caso en el baño, quiero que haya serpentina acá, pero no haya serpentina acá. Pero ya sea una serpentina en espiral
o una serpentina simple continua, que les muestro otra vez para que la vean, puedo elegir por dónde va a estar pasando independientemente del recorrido que hace. Pero piensen un poquito qué pasa con el fluido. A ver, ¿Se distribuye mejor la temperatura? Claro, porque Exactamente. en los extremos Sí. y al medio. Exactamente, fíjense, si nosotros dijimos que estamos entrando quizás a unos 40 grados, en este punto vamos a tener 40 grados, pero a medida que el fluido está avanzando a lo largo de la serpentina, va a ir perdiendo temperatura y quizás vuelva al retorno con unos 10 grados menos. Típicamente ese es el orden de magnitud que podemos llegar a perder de calor. Entonces, obviamente, esta parte y toda esta parte que está acá va a recibir un poco más de calor que esta parte que está acá. En cambio, en este caso, al tener una serpentina en espiral, se distribuye mejor a lo largo de todo el ambiente la temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende? Básicamente, más que nada, se puede utilizar para eso. Fíjense, en este caso particular, para diferenciarlo, lo que tenemos es un sistema individual. ¿Por qué un sistema individual? Porque tenemos una caldera específica para esta unidad funcional, y aparece otro elemento que no habíamos visto antes, que es el colector de mandos integrados. Sí, ya sabemos lo que es un colector. Un colector sirve para juntar, digamos, de alguna manera, la distribución de varias cañerías o colectar el retorno de varias cañerías. Piensen que es típico, imagínense que esta es una unidad funcional que tiene un dormitorio, un baño, quizás tenga un living comedor y otro dormitorio, y acá nosotros estamos viendo nada más el circuito número 1, pero además del circuito número 1 podríamos tener un circuito número 2 para el living comedor y un circuito número 3 para el otro dormitorio. Bueno, a través de este colector de mandos integrados, que también lo vamos a ver más adelante, pero es una cajita donde tenemos un pequeño colector para los mandos y un pequeño colector para los retornos, desde este punto vamos a juntar, digamos, todos los mandos, todos los retornos, y el instalador, no el usuario, porque se supone que el usuario no debería estar tocando este colector de mandos integrados, pero el instalador puede regular un poco la cantidad de caudal y de esa manera las calorías que está yendo hacia cada circuito. Bien, pasamos a otra clasificación, que es una serpentina en serie. Cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, fíjense que tenemos un dormitorio y un baño, y se está utilizando la misma serpentina, tenemos esta primera serpentina y esta segunda serpentina, que están en serie. Fíjense, salimos del montante, tenemos una válvula de ajuste de caudal, y una temperatura de entrada 1 al circuito número 1. Tendrá todo su desarrollo, y luego tendrá una temperatura de salida del circuito número 1, que va a ser obviamente menor a la temperatura de entrada del circuito número 1. Y esta temperatura de salida es igual a la temperatura de entrada al circuito número 2, que luego otra vez perderá calorías y tendrá una temperatura de salida del circuito número 2 un poco menor. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, dependiendo de los requerimientos de nuestro proyecto, podremos elegir, bueno, a ver cuántas calorías le tenemos que entregar a cada ambiente y elegir si que pase primero por un ambiente, luego por el otro. También podremos ajustar el paso y tener un paso distinto en un ambiente o en otro, o incluso tener un paso distinto en un ambiente dentro del mismo ambiente. Fíjense lo que pasa acá. En esta zona tenemos un paso de 30 centímetros y acá un paso de 23 centímetros. ¿A quién se le ocurre por qué el proyectista decidió hacer eso? A medida que me acerco al balcón disipo más calor. ¿Qué tenemos en el balcón específicamente? Una abertura y una temperatura exterior más baja. Exactamente. La abertura es un lugar donde probablemente tengamos una gran pérdida de calor, entonces para compensar eso podemos modificar el paso en esa posición. Son cosas que vamos viendo para tener en cuenta y aprender a incorporar respecto a este equipo terminal particular, que es el panel Rayón. Bueno, ¿cómo andan? Quiero saber si siguen ahí. Sí. Sí. Acá estamos. Bueno, bien. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Porque vamos casi un tercio del video y por ahora nada. No, por ahora no, está todo claro. Bueno, no se olviden. Ayudan también las consultas de los otros igual. Ok, interrumpan cualquier cosa. La idea es justamente esto, que estamos acá los docentes en vivo para poder contestar y que no se lleven las dudas. Pongo play entonces. Este es otro caso, es una serpentina en paralelo. Fíjense que tenemos un montante y un retorno. En este caso, simplemente para cuestiones didácticas y que ustedes puedan ver, la válvula de ajuste caudal está puesta en retorno, y es lo mismo. El agua no es compresible, es un fluido no compresible, así que la válvula de ajuste caudal esté en retorno del montante, a los fines prácticos es lo mismo. Y en este caso, la diferencia es que la temperatura de entrada a estos dos dormitorios, por ejemplo, va a ser muy similar. Entonces voy a elegir esta serpentina en paralelo cuando quiera tratar dos ambientes que sean provistos de un mismo montante o retorno, y que tengan requerimientos de balance térmico similar. Anótalo. Algunas cuestiones que quiero hablar antes de seguir es, por ejemplo, qué pasa, por ejemplo, con la temperatura en estos locales, ¿no? Bueno, esperen, vamos a pasar primero, sí, una más y listo.
Así terminamos con esto de las distintas disposiciones. Esta es otra serpentina puesta, por ejemplo, en paralelo también, o lo que podría ser un sistema mixto en realidad, porque esta parte está en paralelo, pero también tiene una parte en serie. Y esto de que sean en paralelo o en serie va a influir, como les dije otra vez, en las pérdidas. Una serpentina en serie va a tener mayores pérdidas que una serpentina en paralelo. El gasto en una serpentina en paralelo, o el caudal, digámosle, por ejemplo en esta que está en paralelo, el caudal total va a ser la suma del caudal que esté en el circuito número 1 más el caudal que esté en el circuito número 2. Pero en este caso que estaba en serie, por ejemplo, el caudal total va a ser igual para el circuito número 2 que para el circuito número 1. Son cuestiones que nosotros como proyectistas podemos ir variando para obtener distintos resultados en base a nuestros requerimientos. Ahora sí, en base a esto que estuvimos hablando, quiero hablar un poquito de lo que son las ventajas y desventajas de este sistema. ¿Por qué elegiríamos este sistema de equipo terminal frente a un sistema de radiadores o frente a un sistema de calefacción por aire, por ejemplo, u otros de los sistemas que estuvimos viendo? Y para eso quiero un poquito escucharlos a ustedes. La idea no es saberlo ni decirlo bien, la idea es pensar juntos qué se les ocurre como... Vamos primero por las ventajas. A ver, ¿qué ventajas le encuentran ustedes a este sistema? Parece que lográs emplear un calor bastante similar en toda la losa, por así decirlo, o en toda la superficie. Cosa que en cuando vos haces una calefacción en puntos particulares, tenés que lograr que haya convección, por la radiación, lograr que todo el ambiente aumente la temperatura. En cambio acá estás logrando que toda la superficie te logre una temperatura ideal. Clarísimo. Se escuchó muy bajito, así que repito lo que escuché, para el resto, por si alguno no había escuchado. Lo que dijo recién es que el calor es más uniforme quizás en todo el ambiente, por supuesto, si así diseñamos la serpentina, lo es. En cambio, en los radiadores tenemos una fuente de emisión de calor puntual. Nosotros elegiremos en un equipo terminal radiador, bueno, lo ponemos en esta esquina del ambiente, o en esta acá. Si es un ambiente muy grande, podemos poner varias, ¿sí? En varios puntos. Pero el calor es puntual, no como en este caso, que está distribuido más uniformemente. Muy bien, ¿qué más se les ocurre? Aislás al usuario de una situación de combustión. Sí, pero no particularmente con este equipo terminal. Eso lo estamos quizás si lo comparamos con una estufa tipo de tiro balanceado, en ese caso estamos de acuerdo, o si estamos hablando, por ejemplo, de los paneles, ¿cómo se llaman? Las estufas radiantes, estas incandescentes, ¿sí? Que en realidad están prohibidas hoy en ciertos lugares. En esos casos hay intercambio de gases o consumo de oxígeno, pero comparándolo contra radiadores o con calefacción por aire, estamos siempre en el mismo caso porque la planta térmica, que es donde se produce la combustión, está en otro lugar, ¿sí? Pero comparado con algunos sistemas, sí es cierto, es algo que comparten en común como ventaja. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Calienta más rápido? Eso. No, justamente esa es una desventaja, pero es la inercia térmica, no sé si ya habíamos introducido este concepto antes en la materia. La inercia térmica tiene que ver con el tiempo que a mí me lleva a obtener la temperatura deseada en un local desde el momento que se enciende mi caldera o mi planta térmica. En este caso es mucho mayor que en otros sistemas. Imagínense el caso opuesto, el polo opuesto a esto, es un sistema de calefacción por aire. No sé si alguna vez ustedes prendieron el aire acondicionado en calefacción y en pocos minutos ustedes están calentando el aire que está alrededor de ustedes y ya sienten una temperatura mayor a la que sentían antes. ¿Les pasó? Sí, pasa a seguir. Es el aire acondicionado, digamos, en su función de calor, o un sistema de calefacción por aire central, tiene una inercia térmica muy baja. En pocos minutos logramos que la temperatura del aire se eleve. Pero también, de otra manera, apenas lo apagamos, a los 5 minutos ya nos estamos muriendo de frío. En cambio, que entre en régimen, el sistema de paneles radiantes lleva mucho tiempo. ¿Cuánto? Y bueno, depende del sistema, pero típicamente puede ser entre 2 a 4 horas. Comparado quizás a un sistema por radiadores, que también es por agua caliente, pero que al tener menor volumen de agua y una mayor temperatura, alcanza un régimen mucho más rápido, quizás unos 30 minutos, 20, 40, una hora, dependiendo del diseño en particular. Pero acuérdense, en sistemas de radiadores tenemos unos 80 grados dentro como temperatura del fluido calefactor, en paneles radiantes unos 40 grados nada más. Así que la inercia térmica es muy grande. Y una vez que nosotros apagamos la caldera, en un sistema de paneles radiantes, también les lleva unas 2 a 4 horas modificarse la temperatura interior del ambiente. Eso se considera una desventaja, en realidad, porque no puede reaccionar rápidamente a los cambios de temperatura exterior. Y eso nos lleva también a algo muy importante, que es, bueno, ¿para qué lugares es adecuada la elección de este sistema de paneles radiantes? Para lugares, básicamente, donde la variación de temperatura a lo largo del día sea chica. No es lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires.
En la Ciudad de Buenos Aires podemos tener unos 11 grados a la mañana típicamente, y unos 20 grados o 22 o hasta 25 grados a las 3 de la tarde. O podemos tener unos 2 grados a la mañana y unos 12 grados o 15 grados a las 3 de la tarde. Entonces, podemos llegar a tener hasta unos 15 grados de variación térmica diaria, típicamente, a veces más, a veces menos, y eso es bastante. No nos da tiempo a nosotros a reaccionar efectivamente. Quizás tenemos frío y tenemos que esperar unas 2 a 4 horas a que tome temperatura el ambiente. Sí es útil para aquellos lugares donde hay temperaturas muy frías o donde hay una ocupación plena, constante, donde no nos importa la inercia térmica porque al haber ocupación constante casi todo el tiempo y todo el día está encendida el sistema de calefacción. Y eso también, ya hablamos un poquito del lugar, y hablemos un poquito también de los usos. Hay ciertos usos donde es más adecuado que otros. Por ejemplo, particularmente para un hospital, no es un buen uso el sistema de paneles radiantes, por ejemplo, por piso radiante al menos. ¿Por qué no por piso radiante es un sistema adecuado? Quizás sí por techo radiante, pero no por piso radiante, porque entre la persona que esté internada en un hospital en una cama y el piso se interpone justamente la cama. Y como nosotros dijimos, la mayoría del calor en paneles radiantes va por radiación, nos vamos a estar privando con esta cama de que le llegue por radiación el calor a la persona. Pasa algo muy particular en los paneles radiantes, que es que la temperatura del aire se mantiene típicamente más baja que en otros sistemas. Cuando nosotros tenemos en un extremo el sistema por paneles radiantes, quizás la temperatura del aire se mantiene a 18 grados, 16 incluso, 14 grados. Siempre vamos a estar trabajando con entre 2 y 4 grados menos para dimensionar de lo que trabajamos habitualmente. Si antes dijimos que nos movíamos entre los 18 y los 22 para dimensionar otro sistema, este sistema nos vamos a estar moviendo entre los 14 y los 18 típicamente, más o menos, ¿sí? Entonces, esos son los valores de temperatura de diseño interior que vamos a tomar para el aire. Entonces, esto trae unas ventajas aparejadas. Por ejemplo, cuando tenemos un sistema de paneles radiantes, si nosotros abrimos la ventana, y les debe haber pasado a aquellos que viven en lugares con pisos radiantes, o techos radiantes, o paneles radiantes, si abrimos la ventana, rápidamente ingresa aire fresco, si quizás nos estamos muriendo de calor, o a veces nos sofocamos porque está mal regulado el sistema, abrimos la ventana, ingresa aire fresco y estamos bien. Pero la cerramos, y enseguida a los 10 minutos, o 5 o 15, otra vez ya tenemos mucho calor. ¿Qué pasó? El aire nunca varió tanto su temperatura. Quizás de los 14 grados que estaba antes bajó a 10, pero rápidamente los retomó, y nuestro calor está llegando al usuario a través de radiación. En cambio, si nosotros tenemos un sistema de calefacción por aire acondicionado y abrimos la ventana, todo el calor que generamos se va a perder, y cuando cerremos la ventana, no vamos a tener a los 5 minutos, si está apagado el sistema, otra vez aire caliente. Vamos a tener que esperar a que el aire caliente del sistema calefactor otra vez nos caliente el ambiente. Entonces, como ventaja, y muy importante trae esto, la posibilidad de ventilar fácilmente el sistema sin una gran pérdida calórica. De ventilar el sistema, no, de ventilar los ambientes sin una gran pérdida calórica, comparado a otros sistemas, como puede ser incluso el de radiadores, que gran parte del aire se calienta y funciona por convección. Y también se ha comprobado que, desde un punto de vista higiénico, es más saludable para los seres humanos trabajar con respirar aires de temperatura inferiores, más cercanas a los 14 grados que a los 18 o a los 22. Así que esas son otras ventajas. Una pregunta. Sí. Con respecto a lo económico, ¿qué es más rentable? Bien, te soy sincero, habrá que ver. Probablemente, no estoy 100% seguro. Creo que son un poco más económicos quizás como equipos terminales los paneles radiantes. Vamos a ver que es muy sencilla la ejecución de un panel radiante en un contrapiso, por ejemplo, para hacer un piso radiante, que los materiales no son de costos elevados. Y vamos a estar trabajando en realidad con temperaturas del fluido menores. Pero la cantidad de calor que tenemos que entregar para el mantenimiento, digamos, y el uso, son similares porque van a salir del balance térmico, típicamente. Es quizás un poquito más conveniente este sistema económicamente, pero habrá que verlo también en el momento de proyectar. No. Buenísimo. Y otra pregunta. Por ejemplo, en este caso, yo quiero dejar de entregarle calor al baño en algún momento, no puedo, ¿no? O sea, yo prendo la caldera o lo que le entrega calor y no puedo decirle a qué ambiente entregarle y a cuál no. No de esta manera, no. Al menos que lo tenga por circuitos separados, que sean circuitos distintos, y yo tenga la posibilidad de abrir o cerrar una llave, pero que típicamente para el usuario final no está pensado que esté tocando el sistema de colector de mandos para no desregular el sistema. Okay. Pero típicamente no podemos elegir que vaya o no hacia distintos lugares. Gracias. ¿Algo más que se les ocurra de ventaja para este sistema? Hay algunas más que tengo por ahí anotadas. Sí, que no ocupa lugar en realidad.
Totalmente. No ocupa lugar y eso nos permite una mejor redistribución de los muebles, por ejemplo. Ustedes deben, probablemente, bueno, no sé si ya habrán empezado o estarán por empezar con el trabajo práctico número 3, donde tienen que ustedes poner en planta la posición de los radiadores, de los equipos terminales radiadores. Y esos equipos terminales radiadores a veces es un problema elegir a dónde van. Tenemos que tener en cuenta en un dormitorio, por ejemplo, dónde va a estar el placar, dónde va a estar un mueble, quizás una cama, por supuesto, el respaldo de cama, donde si puedo tener quizás una cómoda o una biblioteca o lo que sea, me ocupan espacio en la pared. En cambio, estos no ocupan nada de espacio. Y si el día de mañana quiero hacer un reacomodamiento de los muebles, es mucho más flexible este sistema que un sistema de radiadores. Y lo mismo, no solo con los muebles, incluso con los tabiques. Si yo quisiera modificar algún tabique, lo puedo hacer sin tocar, un tabique interno me refiero, lo puedo hacer sin tocar el sistema de calefacción, si tengo una serpentina embebida dentro de un cerramiento. En cambio, si yo tengo un tabique interno y tiene apoyado un radiador a ese tabique interno, voy a tener que ya empezar a modificar no solo el tabique, sino también el radiador y el equipo terminal en el momento que quiera hacer una modificación. ¿Algo más que se les ocurra? Ya no quedan tantas. Otra tiene que ver, por ejemplo, con el tostamiento del polvo. No sé si han visto alguna vez, si tienen un radiador puesto contra una pared blanca, van a ver a veces que arriba del radiador se forma como si fuese una especie de mancha, que es justamente un tostamiento, y es el tostamiento del polvo. El polvo que hay circulando en el ambiente se puede tostar y quedar adherido a la pintura, porque estamos trabajando con temperaturas en los radiadores de hasta 80 grados. En cambio acá, como trabajamos con temperaturas mucho más bajas, no sucede esto del tostamiento del polvo. Y si ahora les pregunto desventajas, ¿qué se les ocurre como desventaja? Ya nombramos una que es la gran inercia térmica que tiene. Me imagino que ante un mantenimiento también debe ser mucho más complicado realizar la reparación o tenés que levantar el piso en sí. Totalmente, totalmente. Esa es una desventaja muy importante también. Suelen taparse los conductos, ¿no? Sí, obviamente, sí, podrían llegar a obstruirse. Para eso nosotros vamos a diseñar también, cuando diseñemos vamos a definir una velocidad de circulación del fluido suficiente para arrastrar los sedimentos. Va a ser aproximadamente, ya no vamos a ver en el dimensionamiento, pero unos 0,3 metros por segundo, unos 30 centímetros por segundo más o menos, de manera tal que no se generen sedimentos. Y obviamente este es un circuito de agua limpia, que después también vamos a ver, pero el agua viene del vaso de expansión, y del vaso de expansión del tanque de reserva, así que no debería haber muchos sedimentos ni piedras ni ese tipo de cosas. Esto viene del sistema de provisión de agua. Pero sí, por supuesto, si se llega a tapar es un problema. ¿Algo más? Tenemos grandes recorridos horizontales. Nosotros vimos en la clase anterior que teníamos que tratar de no alejarnos más de 1,5 metros, 2 metros como mucho, del montante del retorno, porque si no, iba a ser imposible que tengamos circulación natural por termosifón. ¿Se acuerdan eso que sucedía debido a la diferencia de temperaturas? Bueno, en este caso, fíjense que tenemos, por ejemplo, una serpentina con un gran desarrollo horizontal, ¿sí? Una gran longitud en metros, que va a ser imposible que se produzca una circulación natural por termosifón. Eso nos obliga a poner bombas recirculadoras que tienen, por supuesto, un gasto de electricidad y mantenimiento, y bueno, es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Bueno, también es imposible modificar las serpentinas. No vamos a romperte una losa o un contrapiso para modificar la serpentina porque nos dimos cuenta que quizás pusimos un paso muy grande, muy chico, o se modificaban las condiciones de clima, que difícilmente suceda, o calculamos mal. Si nosotros un equipo terminal de radiadores lo calculamos mal y nos quedamos cortos, lo podemos modificar por uno más grande o quitarle quizás algún cuerpo, pero en este caso la serpentina es imposible modificar. A lo sumo lo único que podemos hacer es modificar un poco la válvula de ajuste caudal para cambiar la cantidad de calorías. ¿Algo más que se les ocurra? Bueno, avanzamos un poquito. Acá lo que estamos viendo en pantalla, arriba de toda la izquierda, es un corte de un piso radiante con una serpentina poliestireno reticulado. Acá tenemos 2 fotos de estas que vamos a ver cómo están hechas distintas. Específicamente la foto de la derecha responde idéntico al esquema del detalle que está acá a la izquierda. Fíjense que tenemos la losa, y por encima de la losa tenemos unas planchas de poliestireno expandido, o sea, telgopor. Por lo menos tiene que tener unos 20 milímetros de espesor y una cierta densidad. Y con esto lo utilizamos como aislación térmica. Nos aseguramos que el calor no esté yendo hacia abajo, hacia la losa, que sería un desperdicio de calorías, sino que esté yendo en su mayoría hacia arriba, que es donde va a estar el usuario y queremos que llegue el calor. Entonces acá está en espera el puesto ya, vamos a tener el poliestireno expandido, después vamos a tener
un film de polietileno, ¿sí? Es básicamente lo que sería como un film de polietileno, una especie de bolsa plástica, similar a las bolsas de consorcio. La razón de este film de polietileno es doble. Por un lado, funciona como barrera de vapor para evitar la condensación de la humedad que esté en la losa, y además para proteger al poliestireno de la humedad del contrapiso cuando esté colocado fresco. Fíjense que después tenemos una malla que también tiene una doble función. Por un lado, en este caso, permite proveer de anclaje a través de unos precintos a la serpentina, en este caso la serpentina de polietileno, plástica, y luego acá se vertirá la mezcla de mortero para generar el contrapiso. Otra cosa muy importante que acá no se llega a apreciar bien, pero acá está puesto, es un zócalo perimetral de poliestireno expandido, o sea, a través del gopor. Tenemos que poder tomar las variaciones de temperatura, las dilataciones y contracciones que tengamos por los cambios de temperatura. Es muy importante colocar esto, y además también no podemos generar superficies muy grandes. Si generamos superficies que superen cierta cantidad de metros cuadrados, típicamente unos 40 metros cuadrados o mayor a unos 8 metros de lado, tendremos que generar también una junta de dilatación, que puede ser con poliestireno, para evitar que se generen fisuras en el contrapiso. Vamos a también cuidar la relación de los lados de nuestros paneles, que no sean mayores a 2 en 1, para evitar generar concentración de tensiones. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Lo que vemos acá abajo a la izquierda es un sistema un poco más moderno respecto a este que está acá. Esto que tenemos es un sistema que ya viene así prefabricado y conformado, parece una especie de Legos, es encastrable. Esto que vemos es un material plástico que por debajo ya tiene incorporado un cierto espesor de un aislante térmico, entonces es de muy rápida colocación y muy fácil colocación, y la manguera simplemente se encastra en estos bloques, generando el paso necesario que nosotros tengamos y hayamos calculado, y el desarrollo de la manguera. Y acá a la derecha lo que estamos viendo es una foto real y un zoom, digamos, un esquema más cercano con los elementos de lo que dijimos que era el colector de mandos. Típicamente acá lo que estamos viendo son 6 mandos y 6 retornos, quiere decir que tendremos 6 circuitos distintos que están siendo colectados en este colector de mandos, y ahí tendremos las válvulas de ajuste de caudal. Este colector de mandos debe estar sobrelevado respecto de la posición donde estén mis serpentinas. Eso es para asegurar que si hay una burbuja de aire en el sistema, venga a parar a este colector, y a través de este purgador automático, que es simplemente una válvula que automáticamente libera el aire cuando hay aire en esta posición, se libera el aire y evitamos que se acumule aire en nuestro sistema, disminuyendo el rendimiento y afectando el sistema. ¿Alguna duda, chicos? Antes alguien me había preguntado un poco de lo que era la diferencia entre tener la serpentina en el piso, en el contrapiso o en la losa. Si pasamos a la siguiente filmina, fíjense que acá, en este caso, la tenemos en la losa. Fíjense que dice que es el corte de un techo radiante con una serpentina latón o hierro negro. Ya tendremos que utilizar latón, difícilmente podamos utilizar la manguera plástica, que tan útil era la manguera plástica por no tener las uniones. El latón también nos permite hacer grandes extensiones sin uniones, porque se puede hacer estas curvas fácilmente, incluso en obra con la mano. Y obviamente al estar en la losa, la aislación térmica evitará en este caso que el calor vaya hacia arriba y estemos concentrando el calor hacia adelante. Fíjense el corte, precisamente, acá en planta, y vemos que tenemos las montantes y los retornos, y cómo accederíamos en el caso de un techo radiante a los montantes y los retornos, por ejemplo, con este detalle que está acá, este detalle constructivo donde tenemos el montante y el retorno. Estos rulos que tenemos acá son para permitir la dilatación de la cañería, y esto es muy importante. En la unión con el montante y el retorno, como tenemos una cañería vertical y otra cantidad de cañerías horizontales, que es mi serpentina, va a haber dilatación en ambos sentidos, y tenemos que permitir que cada una se pueda dilatar independientemente sin transmitir el movimiento hacia la otra cañería. Una manera muy fácil de realizarlo es con estos rulos. Y acá fíjense que tiene, por ejemplo, en la parte superior de lo que sería esta posición, un acceso, que puede ser una tapa metálica, a las válvulas de ajuste de caudal y una válvula de limpieza para una purga, por ejemplo. Acá hay una foto de un techo radiante en cielo raso, distinto a lo que sería un techo radiante en la losa. Tiene como ventaja que es de fácil acceso. No sirve para todos los casos, hay que también cuidar mucho la temperatura, porque al estar expuesto directamente en contacto con el aire, la temperatura que llega al cielo raso es mayor, y hay que tener mucho cuidado en el diseño de ese cielo raso para asegurar que no estamos dañándolo. Como ventaja es, por supuesto, la facilidad de acceso a esta serpentina en caso de reparación, frente a esta que está, por ejemplo, embebida dentro de la losa de hormigón. Y acá tenemos un cuadrito donde nos marca, por ejemplo, en función de los diámetros que puede tener una cañería típica de hierro, el radio de curvatura que podremos tener y la separación entre las cañerías, el paso. Fíjense en los casos donde podamos llegar a tener una losa baja,
que ya casi no se utilizan, pero si tenemos una losa baja en una zona de una cocina o en una zona de núcleos sanitarios, acuérdense que la losa baja se proyectaba justamente para tener un mayor contrapiso y poder mandar los caños por contrapiso. Típicamente hoy se suelen utilizar cañerías suspendidas para evitar el problema de las losas bajas, que agregan mayor peso a la estructura y sí, básicamente mayor peso y la dificultad de ejecutar las losas bajas y la dificultad de acceder a las cañerías en un contrapiso frente a un cielo raso suspendido. Pero fíjense, esta está mal ejecutada, por dos motivos. Primero, porque no está permitiendo una libre dilatación en los cambios de dirección, y segundo, porque acá se está generando un sifón invertido, en donde se pueden acumular bolsas de aire de difícil remoción, porque no vamos a tener quizás la suficiente presión para remover estas bolsas de aire, y además porque en caso de que necesitamos vaciar la instalación, acá se nos va a estar acumulando agua y es imposible sacar el agua desde aquí. ¿Cuál es la correcta ejecución de una cañería para una losa baja? De esta manera. Cuando tenemos una diferencia de altura entre una losa común y una losa baja, tenemos que realizar esto, permitir un rulo para dilatación con una purga, tal cual se explicó antes. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Se entiende todo? Específicamente esta diferencia entre losa radiante y piso radiante. Bueno. Dilatadores, toda instalación que esté llevando un fluido a temperatura, ya sea de agua caliente sanitaria o de calefacción, por supuesto que necesita dilatadores. Simplemente un recordatorio, pues ya los hemos visto, tenemos en pantalla un dilatador tipo U, un dilatador tipo omega, ¿sí? Que funcionan por la forma misma de la cañería. Tenemos dilatadores de tipo fuelle, ¿sí? Que básicamente permiten la posibilidad de dilatarse esa porción de la cañería, el fuelle, o tipo pistón, que es muy similar. Y acá una foto real de un encuentro en una cañería horizontal y una cañería vertical con dilatadores de tipo fuelle. Y algo que me olvidé de nombrar antes, es un detalle anecdótico, pero en aquellos casos en que una cañería esté atravesando una junta de dilatación, la cañería en por lo menos unos 15 centímetros a cada lado de la junta de dilatación tiene que estar recubierta por una cañería corrugada, por ejemplo, de un plástico corrugado, para tener libre dilatación por adentro del caño corrugado y evitar estar transmitiendo diferencias de dilatación entre ambos lados de mi junta. ¿Se entiende? Sí, se entiende. No te entendí mucho. ¿Para repetirlo? Bien, imagínense, yo lo había nombrado acá en este caso. Imagínense que esto que estamos viendo acá es una losa que probablemente sea así, una gran losa de hormigón armado, donde tenemos un piso radiante y acá tenemos un circuito y otro circuito distinto. Y en el medio lo que estamos teniendo es una junta de dilatación por una gran superficie. No sería conveniente que no haya juntas de dilatación en este lugar, porque justamente al estar transportando un fluido, el contrapiso va a estar sufriendo dilataciones, y si no las tomamos con una junta se pueden generar fisuras. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, era más el tema de los 15 centímetros del... En este caso, las cañerías no están atravesando la junta de dilatación, si esto que está acá es una junta de dilatación, pero si una cañería estuviese atravesando esta junta de dilatación, es importante que haya una especie de vaina, ¿sí?, que recubre a la cañería para permitir una libre dilatación de la cañería dentro de la vaina, independiente de cada uno de estos sectores. ¿Entiendes? A eso me refería simplemente. Genial, ahora sí. Bien. Bien. Acá tenemos un esquema general de todo nuestro sistema, donde está, acuérdense, todo sistema de calefacción, ya sea por aire, por radiadores, con equipos terminales de radiadores, con zócalos radiantes, con paneles radiantes, va a tener un esquema similar a este. Tenemos una planta térmica, es el lugar donde nosotros estamos generando nuestro fluido calefactor, en este caso con una caldera de agua caliente, que la genera a través de un quemador de un combustible que puede ser, por ejemplo, gas natural. Y después en el otro extremo tenemos nuestro equipo terminal, que en este caso es un panel radiante, pero podría ser tranquilamente un radiador y funcionaría similar. Nuestro vaso de expansión, ¿se acuerdan de nuestro vaso de expansión? ¿Alguien me puede repetir? Porque es muy importante las funciones del vaso de expansión. ¿Alguien las recuerda? ¿Qué hace un vaso de expansión ahí? ¿Para qué está? Regula la presión y... Bien, regula la presión quiere decir que absorbe las variaciones de volumen, ¿sí? O sea, la presión entre el montante y el retorno en función de los cambios de temperatura que vienen aparejados de cambios. Perdón, acá voy a poner pausa para preguntarles a ustedes y que sea interactivo también con ustedes, no solamente los alumnos del cuatrimestre pasado. ¿Se acuerdan lo que es el vaso de expansión? ¿Ya lo vieron? Sí, ¿no era para mantener constante el volumen de agua en la instalación? Bien. Acá tenemos un esquema que alguien puede explicarme rápidamente y recordarnos para qué está funcionando y
cómo funciona este vaso de expansión, de dónde viene el agua, hacia dónde va, qué es esto que está acá. Yo, por lo que entendí con el video, es que el vaso de expansión, la idea es que si baja la presión en la cañería, aporte agua y de ese modo está como controlando la presión. El vaso de expansión siempre está a presión atmosférica, ahí se ve como en verde, está, y también se conecta, si no me equivoco, con el tanque de abastecimiento de agua para siempre tener agua en caso, porque por ejemplo se puede perder por evaporación, entonces ahí cada tanto estaría agregando agua al sistema. En caso de que haya una sobrepresión, se elevaría el nivel un poco y como que se amortiguaría la sobrepresión, entiendo. Bien, está muy bien resumido. Como bien dijo, ¿cómo es tu nombre? No puedo ver. Bruno. Bruno. Como bien dijo Bruno recién, esto está conectado al tanque de reserva, eso es importante. El tanque de reserva le va a dar el agua fría a través de esta conexión y a través de este flotante mecánico. El flotante mecánico, todos se acuerdan lo que es, ¿no? Lo vimos en provisión de agua fría. Básicamente es un elemento que tiene en la punta un flotador, que puede ser de poliestireno de telgopor, digamos poliestireno expandido de telgopor, o de plástico hueco lleno de aire, que estará flotando en el pelo del agua. Si acá sube demasiado el nivel del agua, este flotante sube y hace que se obture acá la salida de agua con una válvula mecánica. Entonces va a ingresar agua a este vaso de expansión siempre que el nivel esté por debajo de cierto nivel. Eso hace entonces que si nosotros tenemos evaporación en todo el sistema de calefacción que va a suceder a través de este escape, principalmente la evaporación, y también a través de esta ventilación en el vaso de expansión, se va a ir reponiendo el agua para tener siempre el mismo nivel. Esa es una de las funciones, muy importante, la de reponer el líquido evaporado. La otra también es la que nombró Bruno, es la de absorber las variaciones de volumen, ¿sí? Cuando nosotros tenemos distintas temperaturas, hay variaciones en el volumen del agua, y también variaciones de presión, y a través de este vaso de expansión se pueden absorber esas variaciones. Por eso es que este vaso de expansión siempre tiene una capacidad remanente, vacía, donde si se llega a expandir todo el líquido en el sistema, la puede absorber justamente el vaso de expansión. Quiere decir que el nivel del agua puede subir por encima de lo que es habitual, debido a que acá tengo un gran espacio vacío. Y hay una tercera función también que es muy importante, que es la de realizar el llenado inicial de la instalación. A través de todo esto se va a estar llenando por primera vez. ¿Quedó alguna duda de esto, chicos? Es muy importante el vaso de expansión, a veces se lo olvidan. También es importante dónde lo van a colocar, que obviamente es en la parte más alta de la instalación. Pregunten si tienen dudas antes de poner play. ¿Se pone siempre en una casa también, por ejemplo? Sí, todo sistema de calefacción tiene un vaso de expansión. Cuando nosotros vimos la clase de agua caliente, no sé si se acuerdan, si no después vuelvan o busquen en el apunte, habíamos visto lo que era una caldera compacta, ¿no? Una caldera individual. Y ahí adentro de esa caldera está incluido el vaso de expansión. Después busquen el esquema y van a ver que está. Pero siempre tiene que estar este vaso de expansión. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Puedo preguntar de unos segundos atrás estaba hablando de las losas radiantes, ¿no? Sí. Yo no veo bien por qué usaría una losa radiante, o sea, veo muchas desventajas de la losa radiante frente a al piso radiante. O sea, porque el calor queda arriba, ¿no? O sea, si el calor sube, nunca calentaría para abajo. No sé si me explico. Sí, estoy de acuerdo con vos, especialmente respecto a cómo se le llega el calor al usuario. Es mejor el piso radiante, donde la serpentina está embebida en el contrapiso, a la losa radiante, donde está embebida en la losa y va hacia abajo. Estoy pensando por qué utilizaría la losa radiante en vez del piso radiante. Es algo que se hacía habitualmente hace muchos años. Antes se utilizaba más la losa radiante que el piso radiante, pero hoy la verdad que yo me inclinaría a todas las ventajas, se las lleva el piso radiante frente a la losa radiante.
Ah, perfecto, gracias. Quizás estoy pensando en lo sumo, no sé si estoy en el último piso, pero ni siquiera. Quizás no es sé. por la tecnología disponible. Sí, pero hoy en día la verdad que está a nuestro alcance lo que querramos casi Claro. virtualmente. Y hago otra pregunta con respecto a eso. En el caso de un edificio, ¿no podría evitar poner todo el poliestireno, por ejemplo, y hacer que el calor vaya tanto para arriba como para abajo? No, no nos conviene. En realidad, si entiendo tu pregunta, a ver, supongamos que tenemos un piso radiante, va a estar yendo desde abajo hacia arriba, voy a tener la losa, después voy a tener el aislante para evitar que el calor vaya hacia abajo, y después voy a tener la serpentina de manera tal que todo el calor vaya hacia arriba. Lo que vos estás proponiendo es no poner ese aislante de manera tal que el calor vaya hacia arriba y hacia abajo. Pero en realidad lo que vamos a estar haciendo, más que darle calor también a la unidad funcional de abajo, es calentar la estructura, calentar la losa en primera instancia. Con lo cual vamos a estar perdiendo más calor que podría estar siendo dirigido hacia el usuario del piso de arriba. Termina siendo menos eficiente el sistema. Pero al fin y al cabo, el calor que le dé la estructura va a terminar en el usuario, ¿no? Salvo que llegue a los... O sea, sí, pero hay una parte que la absorbe la estructura y es calor que se pierde. Y sí es cierto que después cuando llega a un equilibrio térmico, después de mucho tiempo, digamos, caloría agregada es caloría que va a pasar hacia abajo, pero no se ve eficiente ese sistema. Realmente va a haber unas... Igual Gonzalo, en ese caso no se alejaría del caso ideal que buscábamos, en el cual el calor venía de abajo, y si calentaba mucho la parte de la cabeza no era tan... Sí, no es tan importante. confortable. Claro. Pero estoy pensando también un poco, digamos, creo que la primera objeción a este planteo es que estaríamos bajando la eficiencia del sistema y estaríamos necesitando muchas más calorías, porque cuando yo tengo una serpentina que tiene un aislante abajo, la totalidad de las calorías va a ir hacia el usuario. Y si no pongo el aislante, gran parte de las calorías va al usuario, pero gran parte también va a calentar la estructura. Entonces mi sistema es menos eficiente y necesito una máquina térmica o una caldera más potente. Ok, perfecto. Una consulta que está un poco relacionado con esto. En el video una alumna había preguntado sobre si se podía cortar una parte, un sector, y la respuesta era que no, que las válvulas en realidad están para los técnicos y no para el usuario. Pero ahora pensando en un edificio, que entiendo que es centralizado, o no, pero suponiendo que es centralizado, una vivienda podría cortarlo, y si otra quiere y una no, digamos, me parece medio rígido no poder cortar un sector. Bien, pero es así. Ya vamos a ver el jueves en la clase, en el trabajo práctico resuelto por la cátedra que van a dar sus compañeros, que van a explicar tanto un sistema central de paneles radiantes como un sistema individual de paneles radiantes. En el sistema individual, cada unidad funcional tiene su propia máquina térmica o su propia caldera, que va a estar generando el calor necesario para esa unidad. En ese caso, sí, yo prendo y apago mi propia caldera y puedo regular tranquilamente. Pero en el sistema central no queda otra alternativa. O cuando prendemos la caldera, o le damos calor a todos, o la apagamos y nadie tiene calefacción. Esto es porque nosotros si vamos a empezar a tocar la válvula de ajuste de caudal de cada usuario, se va a desbalancear todo el sistema y va a suceder que esta caldera, supónganse que tiene X cantidad de kilocalorías generadas por hora, y tengo 10 unidades funcionales, y 5 unidades funcionales cierran la válvula de ajuste de caudal para que no haya nada de caudal, las otras unidades funcionales van a estar recibiendo casi el doble de las calorías que tenían diseñadas, porque este quemador va a seguir funcionando al mismo ritmo. Entonces no tenemos esa alternativa. No sé si con eso respondo un poco a la pregunta. Sí, claro. Será el próximo avance, que tenga un termostato para poder regularlo, que se dé cuenta en la caldera. Sin duda, es un poco más complejo. Ahora vamos a ver de todas maneras un sistema de control un poco más complejo que este sistema de control que se ve ahora en pantalla, pero no es tan sencillo el hecho de, digamos, las cañerías están diseñadas por su diámetro en base al calor que se va a consumir, entonces
hay tantas variables en el medio que no es tan sencillo diseñar un sistema que funcione eficientemente y pueda ir con un termostato regulando el calor en todos los ambientes. Claro, perfecto. Gracias. Si alguien lo quiere pensar, bienvenido, ¿no? Bueno, si hay alguna más, no se queden con las dudas y no tengan miedo de interrumpir. Por favor, yo prefiero toda la vida que en el momento que les viene la duda, me digan, así pongo pausa. Mientras tanto, pongo play. Te hago una consulta. Sí, hay de estos sistemas eléctricos, ¿no? Sí, existen sistemas de paneles radiantes que son con resistencias. Nosotros acá en esta clase estamos viendo exclusivamente con fluido, con agua, pero sí los existen. Claro, porque en esos casos sí puede ser que traigan un termostato para cada habitación. Sí, o seguramente. Seguramente. A mí la lógica me indica es que no hay ninguna no hay ningún impedimento para... Claro. Claro. Perfecto. Para restringir y maniobrar cada uno independientemente. Una pregunta respecto a eso también. El problema acá sería que si vos cortás una vivienda, tendrías que tener un vaso de expansión lo suficientemente grande como para que absorba el cambio de que esté funcionando una unidad menos. No tiene que ver con el botella. No tiene que ver con el vaso de expansión, sino que tiene que ver, digamos, imagínense acá vemos un solo circuito con una sola serpentina, ¿no? Si acá en realidad desde supongamos que en este montante hay un único montante que da provisión, no sé, a 10 unidades funcionales, y yo cierro una unidad funcional, el agua va a estar circulando por los otros 9 circuitos, ¿no? Entonces no sería un gran problema, no es que el vaso de expansión va a terminar absorbiendo, el vaso de expansión ni se entera probablemente. Pero lo que sí va a estar sucediendo es que yo voy a tener un montón de calorías de más y también voy a tener un caudal distinto al que yo dimensioné. Entonces quizás empieza a funcionar a mayor velocidad el fluido, lo cual puede devenir en ruidos molestos. No sé si el problema es, no es que lo soluciono poniendo un vaso de expansión más grande, si a eso vas. Ok, gracias. Ok. Bueno, qué bueno que hayan surgido las dudas. Pensé que estaban todos dormidos. Cambios de volumen. ¿Algo más? Había otros. Ibas a decir algo y te corté. ¿Pone también el sistema de presión atmosférica? Sí, en parte sí. Nosotros la presión que tengamos en todo punto de nuestra cañería va a venir dado por el pelo de agua que tengamos en nuestro vaso de expansión. Y el vaso de expansión está a presión atmosférica. También tenemos nuestro escape, que tanto el escape como el vaso de expansión permiten que el sistema esté a presión atmosférica, estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Evita la presencia de aire? El aire va a estar típicamente escapando por el escape probablemente, pero podría también salir y escapar por acá. ¿Qué pasa? Nuestro líquido está a temperatura. ¿Y qué pasa cuando tenemos líquido a temperatura? Se expande. Se expande, sí, ya dijimos, esa creo que fue lo primero que alguien había dicho. Se evapora. Se evapora, bien. Entonces, justamente el vaso de expansión toma esas expansiones, pero también se evapora. Vamos a estar perdiendo líquido y lo vamos a estar reponiendo a través de este vaso de expansión, que fíjense que tiene un flotante. El flotante es una válvula mecánica, ya lo vimos un montón de veces, pero cuando el nivel baja demasiado, permite que ingrese el agua a través de esta válvula mecánica que está acá. ¿Y dónde viene el agua al vaso de expansión? ¿Cómo llega el agua al vaso de expansión? En el caso de un edificio típico de 10 pisos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Conectado al tanque elevado. Al tanque de reserva, claramente. El tanque de reserva tendrá una de las bajadas que viene hasta el vaso de expansión, no tiene por qué ser una bajada exclusiva, aunque típicamente si el vaso de expansión se va a encontrar en la parte alta de nuestro edificio, y se tiene que encontrar en la parte alta porque si lo ponemos más abajo que un radiador, nunca le va a llegar el agua a ese radiador, porque dijimos que la presión en el sistema viene dada por el pelo de agua del vaso de expansión, así que el vaso de expansión probablemente esté en la azotea o al mismo nivel que esté el tanque de reserva, y entonces, ¿alguien se acuerda de cargas mínimas? ¿Qué es el tema de cargas mínimas? ¿Le suena algo? Esto tiene que ver con el tema de provisión de agua. No sé si tiene que ver con el tema del tanque, que tenía que estar lleno un tercio para funcionar. No, tiene que ver con no, si yo les digo carga mínima, ¿a alguien le suena algo? ¿Tema de provisión de agua? Sí, es la carga mínima que debe proveer el servicio del municipio a la vivienda, ¿no?
No, no. Sería del tanque de reserva de los artefactos. Los artefactos. Exactamente, es la carga en metros de columna de agua, o presión, digámosle, pero lo traducimos en metros de columna de agua, que tiene que haber desde el fondo del tanque de reserva, en realidad el tercio inferior del tanque de reserva, porque se supone que el agua en el tanque de reserva nunca desciende por debajo de ese nivel, hasta cada uno de los artefactos. Típicamente dijimos que podía ser dependiendo de si teníamos elementos encolumnados en una bajada, la carga mínima tenía que ser mayor, si no me equivoco, alrededor de los 2,5 metros. Si es para el último piso, quizás no tengamos suficiente altura y tengamos que hacer una bajada independiente, o si es para un único artefacto en la azotea, por ejemplo, una canilla de servicio o el vaso de expansión, la carga mínima era de 0,5 metro si es para un único artefacto a través de una bajada independiente para ese artefacto. Por eso quería aprovechar que nos falta tanto para el parcial para repasar un poquito de temas. Así que es muy probable que el vaso de expansión que esté en la azotea tenga una bajada independiente por este motivo, desde el tanque de reserva. Bueno, volvemos un poco entonces. ¿Se entendió, chicos, eso? Asumo que sí. Volvemos un poquito a este esquema. El agua llega al sistema y se llena entonces todo mi sistema a través del vaso de expansión, porque tenía una de las funciones que dijimos, además de absorber las expansiones, poner la presión atmosférica, darle el pero de presión al sistema, es el de reponer el líquido y el de llenar el sistema también por primera vez. Nuestro sistema, cuando lo instalamos, está vacío de agua y todo el agua va a ingresar a través del vaso de expansión. Entonces se llena nuestro sistema de agua gracias al vaso de expansión, nuestra caldera se va a llenar de agua, va a calentarse el fluido calefactor, en nuestro caso agua, va a salir por el conector de montantes, va a ir por todos los montantes hasta los paneles, los equipos terminales, y fíjense que tenemos un pequeño panel de control muy simple, donde me mide en el montante con un termostato de límite superior que puede ser 55, 50 grados, eso lo vamos a determinar en función de la temperatura máxima que queremos en este punto, no más de 40 grados dijimos para los paneles radiantes. Si llego a superar los 55, los 50, los 45, lo que yo defina de grados en la montante, va automáticamente a indicarle al panel de control y el panel del control al quemador que deje de funcionar para dejar de introducir calorías en mi líquido, en mi fluido calefactor. Esa es una de las alternativas. La otra alternativa es a través de mi termostato interior, que puede estar adentro de uno de los ambientes. Obviamente, en el caso de equipos individuales, esto es mucho más sencillo y podemos tener un termostato interior dentro del living comedor, por ejemplo, desde ahí regulamos la temperatura y ese termostato sensará la temperatura del living comedor y en función de esa temperatura le dirá al panel de control que accione o deje de accionar el quemador. Es un sistema muy sencillo. Recuerden que obviamente todos los montantes y retornos deben estar bien aislados, ¿sí? Eso ya lo vieron en la clase pasada, para evitar perder calorías donde no me interesa perderlas. ¿Se entendió, chicos, esto? Es un sistema muy simple. Bárbaro. Y ahora pasamos a un sistema un poco más complejo en el otro extremo. No se asusten, lo vamos a ver despacito. Básicamente, primero se cambió la planta térmica para poner el sistema más complejo posible. Antes teníamos, fíjense, una caldera de agua caliente y ahora tenemos una caldera a vapor con un intercambiador de calor. Nosotros ya dejamos de dar el tema de calderas y calefacción a vapor en instalaciones de obras civiles 1. Si les interesa el tema, pueden hacer instalaciones de obras civiles 2. Quiero aclarar esto por dos motivos. Primero, para hacerle publicidad a instalaciones de obras civiles 2, y además porque en el apunte que está subido al campus de la materia de sistemas de calefacción, se habla de sistemas de calefacción por vapor. Ese tema sepan que no va para esta materia. Quedó porque antes se daba, pero desde que se abrió instalaciones de obras civiles 2 se pasó a esa materia. Es un sistema mucho menos usado, más complejo, y que no tenía sentido meternos de fondo en eso. Y hablando de apuntes que están en el campus, no hay un apunte específico para paneles radiantes, pero voy a estar realizando una extracción del libro de Barreneche, de acondicionamiento térmico. Antes, en los otros cuatrimestres, decíamos, vayan a la biblioteca y consúltenlo. Ahora estoy terminando de redactar un apunte que mañana mismo va a estar subido al campus, que está basado casi en su totalidad, o sacando bastante de ese libro. Así que fíjense a partir de mañana, o creo que el sistema automáticamente les avisa cuando se suba algo nuevo al campus, o les mando un mail, para que puedan estudiar el tema de paneles radiantes desde ese apunte. Ese apunte ya está subido al campus, así que pueden estudiar de ahí. Pasado el tema y el chivo de los apuntes y la materia que sigue, volvemos a esto. No voy a meterme en las particularidades de la caldera de vapor, pero simplemente sepan que en este caso, nunca los paneles radiantes van a tener vapor. Así como sí podemos tener radiadores que funcionan con vapor adentro suyo, nunca un panel radiante va a tener vapor, porque la temperatura, dijimos, nunca debe superar los 40 grados. Pero sí podríamos tener un intercambiador de calor, como sabemos, por ejemplo, es muy similar, o es el mismo concepto al intercambiador que utilizamos para provisión de agua caliente. Entonces, generamos vapor en este punto, sale hasta el intercambiador de calor, acá tendremos una serpentina, un circuito cerrado,
Esto que dice acá, TV es una trampa de vapor, olvídense, tiene que ver con las particularidades de la caldera a vapor. Y en este espacio de intercambiador de calor es donde estará circulando en otro circuito, ¿sí? Que es este que está acá, a través del intercambiador de calor hacia el equipo terminal, en este caso el panel radiante, y volviendo con bomba circuladora. Por supuesto, todo panel radiante necesita una bomba circuladora, que no estaba puesta en el sistema anterior, hasta el intercambiador de calor. Algunas particularidades del panel de control, vamos a ver. Primero, vamos a tener igual que antes el termostato interior. Básicamente, si supera, por ejemplo, los 24 grados, o los 22, o los 18, o lo que yo haya definido, o 14 incluso, porque dijimos que vamos a trabajar con temperaturas menores para paneles radiantes, si se supera esa temperatura, le va a decir al panel de control que ya se llegó a esa temperatura, y entonces le va a indicar a la caldera que corte. Otra cosa que va a estar midiendo la temperatura es el termostato de límite superior, que también estaba en el sistema anterior. Fíjense que era este que estaba acá, son los dos métodos de sensores que teníamos antes, que si llega, por ejemplo, a 55 grados o lo que nosotros determinemos, le dice al panel de control otra vez que corte. Pero se agrega otra particularidad, ya no solamente le estamos diciendo al panel que corte, a la caldera que corte a través de la válvula de vapor motorizada, ¿sí? Esto que está acá me dice, eso que está acá, donde está diciendo cortá el quemador o mandá más o menos vapor, sino que además lo que está haciendo es mandarle indicaciones a la válvula mezcladora motorizada. Fíjense esta particularidad, hay un desvío con un bypass. El agua puede estar generando el circuito de retorno hacia el intercambiador de calor o un circuito de retorno con bypass sin pasar por el intercambiador de calor. Esto nos permite ajustar y reaccionar mucho más rápidamente a nuestros controles. Y además se agrega algo muy importante que puede ser un sensor exterior, un sensor de temperatura exterior, que no importa tanto especialmente la temperatura exterior, sino la variación, el gradiente de temperaturas de la temperatura exterior. Es decir, qué tan rápido se está variando la temperatura en el exterior para poder anticiparnos a los cambios que se vienen y actuar rápidamente. Es un sistema mucho más complejo, pero que permite mitigar una de las grandes desventajas de este sistema, que es la inercia térmica. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda respecto a estos sistemas? No, muy claro. ¿Puedo hacer una consulta? Tenemos una foto y un esquema de... Sí, no veo por qué pasaríamos, o sea, calentaríamos agua para transformarla en vapor y después calentar agua de nuevo con ese vapor. O sea, ¿por qué no directamente calentamos el agua? ¿No se reduce la eficiencia? No, en particular, hoy ya no son tan habituales las calderas de vapor, porque tienen varias complejidades, pero era el esquema más complejo posible, el de una caldera de vapor. Probablemente esa caldera de vapor también sirva, a ver, voy a volver un poquitito para atrás, ahora estamos... esta caldera de vapor probablemente esté dando provisión de calor a un intercambiador que sirva para el sistema de calefacción, y probablemente también haya otro intercambiador de calor para el sistema de agua caliente. Entonces, y tener una caldera de vapor en realidad lo que nos permite es trabajar con temperaturas más elevadas, y una vez que entra en régimen termina siendo probablemente más eficiente que trabajar con una caldera que funcione. El mismo sistema podríamos tener, pero en vez de trabajar con vapor que está cercano a los 100 grados, trabajar con agua a los 80 grados o a los 70 grados. Entonces, en cuanto a eficiencia, probablemente la caldera de vapor sea un poquito más eficiente. Pero además probablemente sea porque esto esté sea una caldera que sirva más de un servicio. No sé. Perfecto, gracias. Sí, perfecto. Aprovechando que pusimos pausa, ¿alguna otra duda? Bueno, vuelvo a donde estábamos. No, muy claro. Bien. Acá tenemos una foto y un esquema de lo que sería algo similar a este esquema anterior. Fíjense que acá a la derecha podemos ver, acá a la izquierda tenemos un tanque intermediario. Podría estar funcionando tanto en realidad para agua caliente, un sistema de provisión de agua caliente, o un tanque intermediario para, por ejemplo, lo que vimos recién, para calefacción. No, es imposible de la foto saber para cuál de los dos sistemas está funcionando. Tiene bombas recirculadoras, fíjense que cada retorno tiene una bomba recirculadora antes de ingresar al intercambiador de calor. Y acá lo que tenemos es la entrada y salida. Estas dos cañerías son la entrada y salida de la serpentina que viene desde las calderas, que son estos elementos que están acá. Lo único que estamos viendo son los quemadores de la caldera. Parece ser una caldera humo tubular que está forzando el aire, ¿sí?, a través de estos ventiladores con los quemadores.
Y esto es otro esquema similar a lo que vimos antes. Tenemos una bomba circuladora, una válvula mezcladora motorizada que permite hacer un bypass del intercambiador de calor, y luego del intercambiador de calor tendremos un colector con todas las montañas. Y esto que tenemos acá es un esquema que después les voy a pedir que lo miren en detalle cuando tengan tiempo y lo sigan. Que es en una caldera mixta, es un sistema individual compacto, o sea que no es un sistema central de caldera, para, por ejemplo, una unidad funcional, un departamento, donde estamos con esa caldera dando provisión de agua caliente para consumo sanitario, como acá lo indica, la salida de agua para consumo sanitario, o agua caliente para calefacción, como acá se indica ICE, ESIDA de calefacción o mando de calefacción, ¿sí? Esto está con esta nomenclatura, pero es básicamente lo mismo. Fíjense que por un lado sale agua caliente para calefacción, por otro lado tenemos un retorno de calefacción, y también tenemos un circuito independiente de entrada de agua sanitaria fría y salida de agua sanitaria caliente. Obviamente, para calefacción es un circuito cerrado que está constantemente circulando, y el sistema de agua sanitaria y el sistema de agua fría y caliente sanitaria difícilmente sea un circuito que esté constantemente circulando, porque ya habíamos visto que la distribución para sistemas individuales muy probablemente sea un sistema de distribución estática, no un sistema de distribución dinámica. Dinámica era cuando estaba constantemente circulando, y estática es cuando simplemente el agua, desde la salida de agua sanitaria, va hasta todas mis canillas, todos mis artefactos, y hasta ahí llega, no vuelve por un retorno. Pero utilizamos un único quemador, y tendremos un intercambiador de calor para calefacción, y otro intercambiador de calor acá para agua caliente, y tiene incorporado, por supuesto, su propio tanque de expansión. Les pido después que lo miren en detalle para ver todos los elementos que tiene, no hace falta que los aprendan, simplemente nadie les va a pedir un esquema a fondo de esto, simplemente es para que vean las particularidades y puedan entender mejor qué es lo que tenemos dentro de una caldera mixta. Bien, hasta acá todo bien. Vamos a pasar ahora a la última parte, que es el dimensionamiento de los paneles radiantes. No sé si hay alguna consulta, algo que haya quedado pendiente. Bueno, sí, ahí escucho a alguien que iba a decir algo. Bueno, pasamos entonces rápidamente, vamos a pasar el tema de paneles radiantes. Hay un grupo, que si no me equivoco es el grupo que tiene como docente a Mariana, va a tener que explicar, hay un trabajo práctico de paneles radiantes que ya está resuelto por la cátedra. Este grupo va a explicar mucho más en detalle quizás cómo se hizo para ese edificio en particular el cálculo del dimensionamiento, ¿no? Así que ahora lo vamos a pasar simplemente rápidamente, tal cual como está puesto acá, por si queda alguna duda, algo que no se entienda, y también va a estar explicado más en detalle en este apunte que voy a estar subiendo probablemente mañana al campus. Y si no, está también en el libro de Barreneche, si es que alguno lo tiene comprado. Así que pasamos, acuérdense, ese grupo que va a exponer, por favor, no se metan en la teoría, no es la idea que repitan otra vez la teoría, las ventajas y desventajas de un sistema de paneles radiantes frente a otros sistemas, vayan particularmente a lo que hay en ese trabajo práctico, ese edificio en particular, cómo se resolvió cada cosa en particular y por qué se tomó una decisión frente a otra, ¿bien? Esa es la idea. Bien, lo que se expone acá es el método de cálculo que sale de la Sociedad Americana de Calefacción y Ventilación, del Cuerpo de Ingenieros de Ventilación y Calefacción, es uno de los métodos de cálculo. Y les vamos a explicar primero el proceso de cálculo. Primero, vamos a adoptar una temperatura de diseño de aire interior por 3 a 4 grados menor a lo que es la temperatura de diseño interior para otros sistemas. ¿Por qué? Por esto de que yo les dije de que la gran parte del calor llega a los usuarios a través de radiación y no por convección. Entonces, si típicamente nos movemos entre 18, 22 hasta 24 grados, vamos a adoptar, por ejemplo, en este caso, que es un caso práctico, unos 14 grados, por decir algo. Después vamos a realizar el balance térmico de manera similar a que lo hicimos con cualquier sistema, independientemente del equipo terminal, como ya aprendieron en la clase de balance térmico para condición de invierno. Tendremos que considerar las ganancias y las pérdidas y ver cómo compensarlas. Después vamos a calcular la temperatura de los cerramientos y lo vamos a calcular para todas las caras, excepto la que tiene la serpentina con este cuadro que está acá. Ya les voy a mostrar cómo. Vamos a diferenciar primero los cerramientos interiores de los cerramientos exteriores. Los cerramientos interiores les vamos a asignar directamente una temperatura de 1 grado mayor al aire interior. Entonces, si habíamos adoptado 14 grados como temperatura de diseño del aire interior, le pondremos para los cerramientos que estén en contacto con el interior unos 15 grados. Y los cerramientos al exterior va a depender, por supuesto, la temperatura que tengan de la temperatura exterior. Por eso vamos a entrar a esta tabla, que acá está conceptualmente, y acá hay un ejemplo real de la tabla, donde estas líneas me están definiendo el coeficiente de transmisibilidad térmica, es decir, qué tan buen aislante es este cerramiento. A mayor valor de K, peor aislante tengo. Un K más alto, por ejemplo, como vemos acá, un K
muy alto, me está diciendo que cuando tengo 8 grados bajos, o vamos acá, el caso de 0 grados, con 630 me dice que si la temperatura exterior es de 0 grados, me va a decir que mi cerramiento va a tener de temperatura de radiación media, esa R que vimos al principio de la clase de hoy, aproximadamente unos 5 grados. Un panel que tiene una buena aislación, que se le colocó quizás una cámara de aire, o una lana mineral, una lana de vidrio, o un poliestireno expandido, un telgopor, va a tener un K más bajo, quizás un K de 0,97, y va a permitirme una temperatura de radiación media mucho más elevada. Entonces, en función de la temperatura exterior, que eso sale las normas CIRAM en función de la ciudad en la que estamos, y del valor del K, del coeficiente de transmisibilidad térmica, que sale en función del paquete que tenga mi cerramiento, voy a poder definir la temperatura de radiación media la temperatura de superficie interna del cerramiento, ¿sí? Esto para todas las caras de mi ambiente, excepto la que tiene el panel radiante. Ahora vamos a ver qué hacemos con esa cara. Y por último, en estos pasos vamos a calcular la temperatura de radiación media del cerramiento, TRM, como el promedio de las temperaturas en función de la cantidad de metros cuadrados que tengamos para nuestros cerramientos o superficies de cerramiento. Fíjense que es sumatoria de todas las temperaturas para cada uno de los cerramientos por esa superficie dividido la superficie total. ¿Hasta acá alguna consulta, chicos, de esto? Una consulta, la tabla, entonces, para... Perdón, te escucho muy bajito, no sé si podrás hablar un poquito más fuerte. Casi estoy gritando. La tabla que vos mostraste recién muestra valores de K y valores de temperatura. ¿No sería el mismo método que usábamos antes para como habían explicado las clases anteriores? No, para nada. No podemos dar otra vez la clase de balance térmico, pero no, para nada es lo mismo, y antes, en ningún momento nosotros teníamos que definir antes la temperatura de nuestros cerramientos. Nosotros lo que hacíamos era definir la temperatura que había, la diferencia de temperatura que teníamos de los dos lados del cerramiento, puede ser el ambiente donde estamos, y no sé, si teníamos un ambiente no calefaccionado, como puede ser el palier del edificio, íbamos a definir unos 12 grados, si no me equivoco, y si teníamos el exterior, íbamos a tener menos 4 grados, creo que son para la ciudad de Buenos Aires, o serán menos 8, menos 12 para Ushuaia, o lo que sea, y lo que definíamos en base a esa diferencia de temperatura era una cantidad de calor que nosotros perdíamos, ¿sí?, desde el punto más caliente, que es el interior, hacia el punto más frío, que es el exterior, en función del K, o sea, de la transmisión térmica que tenga ese paquete de muro, o paquete de piso o techo, pero en ningún momento nos importaba saber la temperatura que teníamos, ¿sí?, en el cerramiento. Simplemente la diferencia de temperatura a los dos lados del cerramiento, la superficie total de ese cerramiento, el valor K de ese cerramiento, y así de esa manera calculamos las pérdidas por transmisión. Y después también tenemos que calcular las pérdidas por renovación de aire o por hendiduras, las pérdidas por infiltración. Les recomiendo, y es muy importante, que estudien todo el tema de balance térmico, tanto para invierno como para verano, y les va a servir mucho para hacer el trabajo práctico, el apunte que está en la cátedra al respecto de balance térmico. Muy completo, muy útil, y detalladamente indica los pasos, paso a paso, para seguir el balance térmico, el de invierno y el de verano. El de verano particularmente tiene sus complejidades, así que si les quedó algo pendiente de la clase, y yo les recomiendo, ya les digo, la clase para mí no es suficiente, tienen que ir al material de consulta como los apuntes para profundizar. No sé si contesté con esto a tu pregunta. Sí. Bien, perdón que me extendí, pero me servía para nombrar esto de repasar un poquito y también nombrar esto de los apuntes, que es muy útil. Bien, habíamos dejado acá que habíamos calculado la temperatura de radiación media como el promedio de todas las temperaturas en función de las superficies de todos mis cerramientos, menos el del panel radiante. Y ahora vamos a calcular la cantidad de calor que tiene que emitir nuestro panel radiante, que básicamente va a salir del calor calculado en el balance térmico. Si a mí en el balance térmico me dijeron que necesito introducir tantas calorías a este local, bueno, el calor que tenga que entrar por radiación va a ser un porcentaje de ese calor del balance térmico. Y este porcentaje va a variar, como vimos antes, entre un 35 a un 80%, en función de si estamos hablando para techos, que es el caso más elevado, 70-80, o 30-35 para pisos, el caso menos elevado. Entonces, en función de eso, la cantidad de calor emitido por radiación por unidad de superficie del panel va a ser igual a este coeficiente alfa por el calor calculado en el balance térmico dividido la superficie del panel. Una vez que tengamos esto, la temperatura del panel radiante la vamos a poder calcular con estas tablas. O sea, nosotros calculamos el calor emitido, pero ahora necesitamos saber la temperatura de radiación media de ese cerramiento. Vamos a entrar a estas tablas, donde en función de la temperatura de radiación, en función de la temperatura de radiación media sí que habíamos calculado antes, y el calor para ese panel en particular, podemos sacar la temperatura del panel radiante.
Una vez que tengamos la temperatura del panel radiante, ahora sí podemos calcular la temperatura de radiación media local, SR, que habíamos estado hablando al principio de la clase, como otra vez el promedio, pero incorporando este panel con su superficie. Fíjense que la temperatura de radiación media del local, no antes que tenemos la temperatura de radiación media de los cerramientos, va a ser igual a la temperatura de radiación a la temperatura de radiación del panel radiante, por la superficie del panel radiante, más todo lo que hemos calculado antes, dividido la superficie total. Una vez que tenemos esta temperatura de radiación media local, tenemos que asegurarnos que la temperatura del aire, que nosotros definimos, en este caso como 14 grados, más esta temperatura que acabamos de calcular, dividido 2, se encuentre más o menos entre los 16 a 18 grados, o una sensación de calor aceptable para el usuario. Entonces, este es un proceso iterativo. Si no cumple con esto, tendremos que modificar los elementos que podamos modificar, que en este caso va a ser únicamente la superficie del panel. ¿Cómo modificamos la superficie del panel? Modificando la longitud de nuestra serpentina, ¿sí? O poniéndola en con distintos pasos. ¿Qué otra cosa podemos modificar? Es el K de nuestros cerramientos. Más que eso no podemos modificar. Pasamos ahora a cómo dimensionamos la serpentina, ¿sí? Eso era cómo verificar que la temperatura de radiación con nuestros paneles radiantes se encuentre en valores aceptables. Primero tenemos que saber el coeficiente de transmisión de nuestras cañerías, ¿sí? Por ejemplo, para hierro negro con costura y un espesor de paredes de 2 milímetros, por metro lineal de cañería de diámetro, tenemos que el K va a salir de esta cuenta, que es 1,49 kilocalorías por metro por hora. Después, el calor total que tengamos que entregar en nuestra serpentina va a venir por el balance térmico, y si nosotros multiplicamos, sabemos que el calor total tiene que ser igual al coeficiente de calor específico por el caudal o el gasto que tengamos por la diferencia de temperatura, que típicamente son unos 10 grados, quizás 40 grados de entrada y 30 de salida, o como dice acá, 50 y 40, que es un poco más elevado, podría ser para un techo, por ejemplo, que es el caso que se está calculando. Entonces podremos despejar de esta ecuación el gasto, que es la única, o caudal, que es nuestra única incógnita, y una vez que tengamos el caudal, podemos dimensionar el diámetro, ¿sí? El diámetro y la longitud, ¿sí? Otra vez, esto lo pasamos rápido porque van a entrar en detalle probablemente en el cálculo específico que hicieron en el trabajo práctico resuelto por la cátedra, o si no pasan al apunte, no quiero que sea muy larga la clase. Tendremos que dimensionar la potencia de la bomba, muy similar a lo que habíamos visto antes. Tenemos una cierta altura manométrica, la altura geométrica va a ser igual a 0 porque tenemos un circuito cerrado, y con la altura manométrica que viene dada por los gastos que tengamos, y estos gastos son importantes porque tenemos muchos metros de cañería, vamos a poder sacar la elección de la bomba en función del caudal y la altura manométrica. Bien, y eso es todo. Esto es una tabla que también van a utilizar en algún momento para dimensionar y utilizar los diámetros en función de las pérdidas R. Esto es muy similar a lo que ya vieron en la última clase de dimensionamiento, de hecho no sé si no es la misma tabla. Con esto terminamos la clase de hoy. ¿Alguna duda en particular respecto a lo que vimos hoy en la clase? Bueno, recuerden que el jueves tenemos... Si hay lo que quieran preguntar, aprovechen ahora. Bueno, les pregunto yo a ustedes, ¿qué tal fue la experiencia de ver algo grabado y que no esté yo hablando en vivo? ¿Les costó un poco más